Listo chicos, comenzamos. Saludos a todos de parte de su amigo y profesor Alfredo Martínez. Siempre estén revisando mi fanpage Artifísica con Alfredo. Ahora vamos a hacer la parte teórica de la videoclase correspondiente a Cinemática 1, que es el tema de movimiento rectilíneo uniforme. Empezamos. En el tema de cinemática hay que tomar en cuenta pues que vamos a estudiar un fenómeno bastante sencillo denominado movimiento mecánico. El movimiento mecánico consiste en el cambio de posición que experimenta un objeto, que experimenta un cuerpo respecto a otro cuerpo. Para decir si un cuerpo se mueve o no se mueve, necesitamos siempre como referencia otro cuerpo. No nos va a interesar, no nos va a interesar, por ejemplo, la masa del cuerpo que se va a estudiar. Tampoco va a interesar las causas. No importa la causa del movimiento. ¿Por qué ese cuerpo se mueve en línea recta y no en una línea curva? No interesa. Eso lo vamos a ver más adelante con las leyes de Newton. Aspectos previos para entender este fenómeno físico. Hay que tener en cuenta que el objeto que va a ser estudiado se va a denominar móvil. Puede ser un avión, un auto, un atleta, y siempre fíjese en un punto de dicho objeto. Cualquier objeto que está moviéndose puedo representarlo como un punto. Lo voy a llamar partícula. El móvil. Necesito también, para poder entender el movimiento mecánico, necesito un sistema de referencia que está constituido por tres cosas. El sistema de ejes cartesianos, un sistema temporal o reloj y el cuerpo de referencia. ¿Para qué me va a servir ese cuerpo de referencia? Para que pueda fijarse a partir de este punto, el origen donde está el cuerpo de referencia, para que pueda fijarse lo que se denomina el vector de posición, denotado con R. Es un elemento muy importante, chicos, la posición, el cual se va a representar con un vector que parte o inicia del origen de coordenadas, donde está el cuerpo de referencia, y termina en la ubicación del móvil, posición. Ahora, este objeto, este cuerpo, estará en otra posición. Digamos que ahora está por acá. ¿Listo? Ese objeto se encuentra en una posición representada con este vector. ¿Cómo se denomina? Vector posición. Para diferenciarlo puedo decir posición inicial, posición final. ¿Bien, chicos? Aquí viene el segundo elemento también muy importante, al igual que la posición, es el desplazamiento. El desplazamiento, al igual que la posición, también se representa con un vector. El desplazamiento lo vas a representar con una flecha, con un vector dibujado de la siguiente manera: de la posición que fijaste inicialmente hasta la posición donde deseas estudiar, voy a dibujar este vector. ¿Cómo se denomina? El vector de desplazamiento. Bien, chicos, no confundir desplazamiento con la distancia. La distancia viene a ser el valor, el módulo, la longitud de ese desplazamiento. La trayectoria viene a ser esta línea imaginaria que se traza, esa línea imaginaria por donde pasa el cuerpo estudiado. La trayectoria más sencilla de estudiar es la trayectoria rectilínea. ¿Bien, chicos? Muy bien. Posición y desplazamiento importantes. Ahora, para que se dé este desplazamiento puede darse en poco tiempo o en mucho tiempo. La rapidez con la cual pues el cuerpo cambia de posición, la rapidez con la cual el cuerpo se mueve, ¿ya? Lo voy a estudiar con la velocidad media. La velocidad media, entonces, mide la rapidez de cambio de posición.
tú estás en este instante en una posición, te levantas de tu silla, te paras y te diriges a la cocina, lo puedes hacer muy rápido o muy lento. Ahí está la velocidad media para estudiar qué tan rápido te desplazas o qué tan rápido te mueves. Bien, chicos, esta velocidad media no lo confundan con el término promedio. El término promedio no existe en física, no existe velocidad promedio en física. ¿Ya? Si aquí está el objeto y luego está por acá, hubo una trayectoria. También ha transcurrido un cierto tiempo, ¿cierto? Si yo divido el desplazamiento, el cual se representa con un vector, el desplazamiento no es un vector, se representa con un vector. Hay que hablar correctamente. Aquí está el vector de desplazamiento. Acá, por ejemplo, pudo haber sido a las 9 de la mañana y acá 9 de la mañana con 15 minutos. El tiempo que ha transcurrido no es 9 horas, sino de las 9 a 9 y 15 transcurrió 15 minutos. Entonces, el intervalo de tiempo en que se da este desplazamiento me interesa también. ¿Para qué? Para poder determinar la velocidad media. La velocidad media, denotado de esa manera, sin interesarme la trayectoria que sigue el cuerpo, solamente me interesa la posición inicial, la posición final. La velocidad media se va a determinar dividiendo el desplazamiento entre el intervalo de tiempo. Mira esta representación. Este triangulito indica una diferencia, una variación, intervalo de tiempo. ¿Ya, chicos? La unidad es metro por segundo. Puede ser también kilómetro por hora, pero vamos a trabajar más en el sistema internacional. Metro por segundo. No es metro sobre segundo. Caso especial es cuando el desplazamiento se va a dar pues a lo largo de uno de los ejes. Puede ser el eje X, solamente puede ser el eje Y, solamente el eje Z. Y eso es un caso especial. Si el desplazamiento solamente se da a lo largo del eje X, nuestra ecuación tendría esta forma. La velocidad media vendría a ser el cambio de posición o desplazamiento, de esa forma. Delta de X. ¿Qué viene a ser la representación delta? Indica algo final con algo inicial. Por ejemplo acá, si este objeto que voy a estudiar llamado móvil se encuentra en esta posición inicialmente, entonces este vector trazado del origen donde está el cuerpo de referencia, acá se sobreentiende que este es el cuerpo de referencia, este vector recibe el nombre de vector posición. En este caso viene a ser nuestra posición al inicio. Luego estará en otra posición, puede estar por el lado derecho, puede estar por el lado izquierdo. ¿Ya? Si tú restas la posición final con la posición inicial, ¿qué voy a tener? Voy a tener el desplazamiento. Ese desplazamiento. Posición final, posición inicial, tendré el desplazamiento. ¿Por qué debo restar, profesor? ¿Sí o no que por el tema de vectores? Si el desplazamiento es esto, por el tema de vectores, si este es el vector de desplazamiento, ¿cómo lo obtienes? Restando este vector, entre comillas, grande con este vector pequeño. ¿Ya? Entonces, siempre el desplazamiento se determina restando la posición final con la posición inicial. El intervalo de tiempo. No sé qué intervalo de tiempo será acá. Acá habrá un tiempo tal como T1, acá un tiempo tal como T2. El intervalo de tiempo será T2 menos T1. ¿Listo? Muy bien. Tengan cuidado. Cuando el intervalo de tiempo, cuando este intervalo de tiempo es tan, pero tan pequeño, se dice en matemática que eso tiende a cero. Cuando este denominador es bien, pero bien pequeño, no vaya a pensar que si este es bien pequeño, esto es bien grande. No, mucho cuidado. Porque si este es bien pequeño, eso también es pequeño. ¿Cierto? Si esto es pequeño, esto es pequeño. ¿Listo? Entonces ahí voy a tener pues lo que se denomina la velocidad instantánea. La velocidad instantánea, su mismo nombre lo dice, es en un instante. De manera práctica tú puedes decir que la velocidad instantánea es la velocidad en una posición. Tengan cuidado, mientras que la velocidad media se determina, se indica con dos posiciones, la velocidad instantánea es en una posición. Por ejemplo, para este
objeto, para este móvil que se está trasladando de esta manera, aquí está la trayectoria, me interesa tener la velocidad instantánea. ¿Qué hago? Con matemática, pues, un poquito de lo que es la parte de derivadas o funciones, que utilizándolo ya en la física sería pues esta la velocidad instantánea. Ahí está. ¿Ya? Entonces, siempre la velocidad instantánea propiedad es tangente a la trayectoria. Es tangencial a la trayectoria. Si la trayectoria es rectilínea, no puedo decir tangencial, ¿no? Sería pues paralela. En este caso, la trayectoria es curvilínea, entonces tangente. ¿Listo, chicos? Muy bien. La velocidad media con la velocidad instantánea van a ser iguales ¿en qué caso? ¿En qué caso? ¿En qué caso? O puede haber casos también. ¿En qué caso la velocidad media e instantánea son iguales? Señores, eso solamente ocurre no en 2, 3 casos, solamente es en un solo caso. Esto sucede en el movimiento rectilíneo uniforme. En el movimiento rectilíneo uniforme siempre vas a identificarlo porque el objeto va a tener los mismos desplazamientos en iguales intervalos de tiempo. En iguales intervalos de tiempo. ¿Ven? ¿Ya? Entonces, en el colegio seguramente uno aprendió así, ¿no? Tiempos iguales, distancias iguales, ¿cierto? Eso es algo práctico. Pero de manera formal, iguales desplazamientos en iguales intervalos de tiempo. Muchos chicos no suelen utilizar el triángulo porque un poco seguramente incomoda, bueno, por cuestión didáctica seguramente ponen T, acá una letra T de tiempo, acá también T. Bueno, se va a aceptar eso. ¿Chicos? Perfecto. Siempre voy a observar esto, que el desplazamiento entre el intervalo de tiempo siempre va a ser una constante. Por ejemplo, acá, desde A hasta D, si tú divides el desplazamiento desde A hasta D, ¿a qué sería igual? Sería 3D, ¿o? Desde A hasta D, el desplazamiento lo divides entre el intervalo de tiempo. Tendría, a ver, aquí en borrador, 3D lo divido entre el intervalo de tiempo. Desde A hasta D será 3 veces delta de T. Voy a tener lo mismo. Si yo tomo ahora no AD, sino BC, o tomo AC, o tomo el tramo es una porción del camino o de la trayectoria. Si tomo BD, siempre voy a tener el mismo cociente. Ese cociente, señores, ¿cómo se llama? Velocidad media. Ah, pero cuidado. ¿Qué pasa si el tramo que tú tomas ya no es, pues, entre comillas, grande? Tampoco mediano, sino cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta llegar en un punto. Chicos, cualquiera que sea el tramo que tú tomes, siempre voy a observar el mismo cociente. Si ese tramo es tan, pero tan pequeño, donde el intervalo de tiempo tiende a 0, voy a tener el mismo cociente, pero ahora se llamará velocidad instantánea. ¿Ya, chicos? En el MRU debo tener presente las siguientes ecuaciones. Voy a tener escalar vectorial. Si yo quiero resolver ejercicio de esta parte, debo ver si es escalar o vectorial. En esa misión más bien escalar, pero hay que tener cuidado con la parte vectorial. ¿Ya? Acá estoy considerando un punto de este auto. Tú vas a ver ejercicio donde hay trenes, ómnibus, simplemente fíjate en un punto. ¿Sí o no que desde la posición A hasta la posición B? Yo sé pues que aquí hay una distancia. ¿Qué es la distancia? Es el módulo del desplazamiento. Aquí también hay un intervalo de tiempo. Desde un tiempo T1 hasta un tiempo T2 hay un intervalo de tiempo.
¿Listo? Ahora, escalar. ¿Qué viene a ser V? V representa el valor de la velocidad. De acá en adelante, tú vas a decir, pues, al valor de la velocidad, rapidez. La rapidez es el valor o módulo de la velocidad. La rapidez, acá. La rapidez, ¿cómo se obtiene? ¿Cómo se obtiene? Simplemente el módulo entre ellos. No se dice módulo del intervalo de tiempo, porque el tiempo es una cantidad escalar. ¿Cómo es el módulo del desplazamiento? ¿Cómo se le llama? Distancia. Distancia. Entonces acá será distancia e intervalo de tiempo. Pero como les comentaba hace instantes, no utilizan mucho esto, simplemente ponen un t. Entonces sería así. ¿Ya? La ecuación que más se va a utilizar para los ejercicios va a ser esta. La distancia es igual a la rapidez por el tiempo. Por ejemplo, cuando ustedes dicen un atleta se mueve con MRU con 6 metros por segundo, significa que en un segundo se mueve 6 metros. ¿Cuánto se moverá en 3 segundos? ¿Cuánto se moverá? Será 18 metros. Hay ejercicios donde interviene el sonido. El sonido no es un objeto, pero puedes utilizar esta ecuación. Entre comillas, puedes imaginarte que el sonido como si fuese pues un ave o un objeto volando. Pero el sonido no es un objeto. Pero puedes utilizar esta ecuación para ejercicios con sonido. Aproximadamente es 340 metros por segundo la rapidez del sonido en el aire. Chicos, de manera vectorial sí vamos a obedecer a esto. Vamos a hacerle caso, ¿ya? Será el desplazamiento entre el intervalo de tiempo. Pero el desplazamiento ¿a qué es igual? Será igual a posición final menos posición inicial. Si yo trabajo así, de manera general, será así, posición final, R final menos R inicial. Ahí está el desplazamiento, ¿no? De manera general. Y eso también lo vas a ver en la universidad. Entre el intervalo de tiempo, tiempo final menos tiempo inicial. ¿Listo? De esa manera. Muy bien. ¿Qué sucede si yo solamente trabajo en el eje X? ¿Qué pasa que si yo trabajo solamente en el eje Y? Entonces, si yo trabajo solamente en el eje X, en vez de R coloco X, ¿se acuerdan? En vez de aquí, si solamente trabajo en el eje X, en vez de R coloco X. Ya eso ya depende del requerimiento del ejercicio. Si yo tomo en cuenta que el tiempo inicial justo es 0, ¿qué significa que el tiempo inicial sea 0? Que estoy activando mi cronómetro. Entonces, esto sería 0. ¿Listo? La posición, cuando el tiempo es 0, le dan un nombre especial. La posición en el tiempo 0 lo van a llamar posición inicial. ¿Listo? Entonces, al final voy a tener esto. A ver, T final menos esto que es 0, ¿cierto? 0. Esto va a pasar a multiplicar acá. Esto que está restando pasa al otro lado a sumar. Y voy a tener esta expresión. Posición final va a ser igual a posición inicial más velocidad por el tiempo. ¿Qué tiempo? Un tiempo final. Puede ser tiempo igual a 4, tiempo igual a 5, tiempo igual a 6. Si yo estoy comenzando con tiempo igual a 0, ¿sí o no que el tiempo final, si tú estás comenzando con tiempo igual a 0, ¿sí o no que el tiempo final vendría a ser t, lo que marca el reloj o el cronómetro? Entonces ya no voy a colocar tf, simplemente voy a colocar t, donde t representa el tiempo final. Chicos, les presento lo que se denomina la ecuación de movimiento. La ecuación de movimiento es una función. Esta ecuación de movimiento es de grado 1 para el tiempo. ¿Listo? Muy bien. Luego vamos a pasar a la parte de los ejercicios y luego viene el siguiente video. Chicos, gracias.